¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es martes 9 de junio del año 2026. Como siempre, señores, yo no voy a hablar del Perú. Esas elecciones yo creo que las van a invalidar, porque realmente el desmadre que hay ahí. Pero vamos a ver lo que dice el conteo de las actas observadas, como yo apuesto a Keiko. Bueno, señores, vemos en las locales asesinato, fuga y maltrato, las fechorías que sacuden la protección infantil en Conani. Y yo les voy a decir a ustedes desde cuándo viene la política de deterioro, del colapso institucional de CONANI, que en vez de proteger la infancia, atenta contra la infancia. Por otro lado, señores, reetiquetaban en fábricas productos dañados y vencidos. Aunque esto es una tarea de Proconsumidor, también hay otras instituciones del Estado como Salud Pública, inspecciones, sí. Por otro lado, cuando yo vi esto, la DNCD desmantela finca con más de 3,000 plantas de marihuana en San José de Ocoa. Y yo me puse en posición como de inteligencia de Southern Spear, Lanza del Sur, Comando Sur, y yo dije, ¿qué es lo que van a pensar esa gente de nosotros? Yo les voy a decir a ustedes lo que piensan. En las internacionales, ay señores, tenemos el problema en Perú. Bien, hay demasiada desinformación. Estamos a la espera del 21 de junio las elecciones en Colombia. Y si ustedes creen que va a terminar el problema de Irán, el conflicto Israel, Estados Unidos e Irán, como los recientes ataques de Irán contra Israel indican que Teherán se siente cada vez más fuerte, más armada. Y yo, ay, esto se va para largo. Pero antes de entrar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. En medio de las preocupaciones y ansiedades de la vida, encontramos consuelo en tu palabra, Señor. Como dice en Salmos capítulo 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Que tu presencia sea nuestra fuerza de paz y gozo. Llénanos de alegría en las dificultades. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden siempre mantenerse en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y Threads. Y en las plataformas streaming, Fire Stick, WinTVO y Roku. Así que no hay excusa. Bueno, vamos a empezar por lo de la droga. ¿Tienen el videito, señor director? Vamos primero a leer el artículo, luego vamos a ver el video. La DNCD desmantela finca con más de 3,000 plantas de marihuana en San José de Ocoa. Dígase un vivero. El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, informó que durante el operativo fueron arrestados el dominicano Guillermo Casado y el nacional haitiano Félix Pie. ¿Por qué todo le ponen pie? En vez de pie. Pierre, sí, pero... Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelaron una plantación, más de 3,000 árboles de marihuana y un centro de procesamiento clandestino en una zona rural del distrito municipal del El Pinar, en la provincia de San José de Ocoa.
El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, informó que durante el operativo fueron arrestados el dominicano Guillermo Casado y el nacional haitiano Félix Pierre. Asimismo, las autoridades detuvieron a otro ciudadano haitiano para fines de investigación, tras ser localizado en las inmediaciones del lugar. En la nota de prensa sostuvo que la complejidad de la zona de difícil acceso obligó a las autoridades a realizar un despliegue extenso que requirió el uso de mulos y caballos para trasladar la evidencia fuera del terreno tras más de 12 horas de labor. En la inspección. Y yo dije, a caballo. Ajá. Yo quiero saber cómo era que esas plantaciones se trasladaban y se procesaban. Eso tenía que tener una ruta. En la inspección, apoyados por miembros del Ministerio Público, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, agencias de inteligencia de Estado, descubrieron más de 3.000 plantas de marihuana en fase de crecimiento y germinación. Igualmente, 5 garrafones contenidos el vegetal ya procesado. Señor director, colóqueme el video. Ya, colócalo, por favor. Y yo dije, ¿y quién le va a creer? Entonces, colóqueme el audio. Porque lo están redactando. Mire eso. Cuéntemelo. Eso le daba, yo me voy a reír. Ay, Dios mío. Interesante. Miren, desde la inteligencia estratégica, señores, hay una diferencia entre interdicción táctica y combate estratégico. Bájeme el video. Porque colóquemelo al lado, porque para que mientras yo vaya haciendo el análisis, todavía yo tengo con la cara de asombro cómo yo veo tan organizada todas esas 3.000 plantas de marihuana. Sí. No era un vivero, ¿no? ¿Cómo voy a empezar? Lo ocurrido en Ocoa, desde la perspectiva de inteligencia, la interdicción fue exitosa. Dígase, se localizó una plantación, se decomisó la droga, se arrestaron algunos individuos, se destruyó la infraestructura. Bien, bien, bien. Eso no necesariamente significa que haya afectado a la organización criminal o a los agricultores, a los nuevos agricultores de la plantación de marihuana. Cuando yo vi eso, ¿y dónde está el combate? Dígase, no es lo mismo una interdicción táctica que el combate estratégico. Podemos ver que se describe más de 3.000 plantas, centros de secado, centros de empaque, paneles solares, sistemas de riego, radios de comunicación, logística de abastecimiento, mano de obra organizada. ¿Y eso no era un campesino sembrando marihuana? No. Entonces, ya ahora mismo tenemos una operación agrícola criminal con niveles de planificación, mira, con regadío. Miren, mira qué belleza, esas plantaciones. Y les voy a decir algo.
Cuando una estructura agrícola criminal llega así, hasta allá como están esas instalaciones, porque es en una plantación cualquiera. Cuando yo veo esas imágenes aéreas, primero, ¿quiénes las financiaban? ¿Quiénes eran los compradores? ¿Quiénes eran los distribuidores? ¿Cuál es la red de transporte? ¿Cuáles son los beneficiarios económicos? ¿Dónde está el lavado de activos? Entonces, en inteligencia, ¿se destruyó una finca o se desmanteló una organización? Que son dos cosas distintas. Se destruyó la finca, se llevan la planta. ¿Se destruyó la finca o se desmanteló una organización? Entonces, Inside Crime, que es el que mide los índices del crimen organizado en el Caribe, América Latina y así Europa, siempre reconoce los avances de la DNCD en decomisos e interdicción. Pero sus análisis recurrentes sobre República Dominicana es que el país continúa siendo el punto estratégico para las economías criminales transnacionales debido a su ubicación geográfica, puertos, vulnerabilidades de seguridad, aeropuertos y conexiones comerciales. También señala que las organizaciones criminales aprovechan las vulnerabilidades institucionales y corrupción para operar en el territorio. Pero para llegar allá, que eso es inaccesible, que tuvieron que llegar a mulo y a caballo. Un paísito que no tiene accidente ni relieve. Y que está medio pelón porque hay demasiada minería y extracción. Ok. Entonces, República Dominicana está escrita por los organismos que estudian el crimen organizado como corredor logístico, centro de tránsito, nodo de exportación, plataforma para lavado de activos, punto de conexión Caribe, Europa y Estados Unidos. Bien. Desde una óptica en inteligencia, una plantación industrializada, colóqueme de nuevo, dele para atrás, porque eso era una industria. Una plantación industrializada en Ocoa no solamente es un asunto de narcóticos, eso es una plantación industrializada. Eso es un indicador de la organización criminal dentro del territorio. Bien, Estados Unidos. Ustedes saben por qué nosotros estamos en la mira con Estados Unidos. La doctrina de seguridad estadounidense ya no mide únicamente las toneladas decomisadas, las plantaciones destruidas, los arrestos realizados. A ellos no le importa eso. La interdicción fue exitosa. El combate estratégico, un fracaso. Ellos miden algo más importante, la capacidad de resiliencia de las redes criminales. Si una red pierde una finca y al mes siguiente se instala otra, la amenaza estratégica permanece intacta. Entonces, ahora mi pregunta, en zonas tan remotas que hay que llegar a caballo, a mulo, ¿cuántas fincas industrializadas de marihuana habrá en el país? ¿Y ustedes creen que nadie lo sabe? Porque por el movimiento, pueblo chico, infierno grande. Tenemos el Escudo de las Américas, que son las iniciativas impulsadas, las iniciativas hemisféricas impulsadas por el Comando Sur, incluyendo operaciones de vigilancia marítima, aérea e intercambio de inteligencia. Buscan reducir las capacidades de las redes transnacionales para mover drogas, armas, dinero ilícito a través del Caribe y América Latina. Pero el problema aquí es que estas iniciativas están diseñadas para combatir las redes, no para tener interdicciones tácticas exitosas, sino combate estratégico, no fincas, no sembradíos aislados, no cargamentos individuales. Entonces, la preocupación en inteligencia aparece cuando los países muestran éxito en lo táctico, pero no presentan evidencia en la degradación de la estructura criminal. ¿Me estoy entendiendo? Yo estoy hablando muy técnicamente en materia de inteligencia, señor director.
para ver si la policía, quién sé yo, quién me ve, si hay que darle clase. Entonces, yo como observadora de inteligencia, lo primero que yo nada más haría es, oh mira, la DNCD tiene capacidad operativa para una interdicción táctica exitosa. Logró llegar a una zona remota, a caballo, a mulo. Se movilizó recursos. Realizó una operación compleja. Pero la organización criminal tuvo tiempo suficiente para industrializar agricultura criminal, sembrar, regar, cosechar, instalar infraestructuras, montar un centro de procesamiento. Entonces, ¿dónde estaba la inteligencia para la detección tardía de esas plantaciones? ¿Desde cuándo estaba eso ahí? El problema, miren, yo lo veo eso en la prensa y yo nada más miro a mis compañeros internacionales de la misma rama mía como que, pobre Yelandra. Y yo, sí, señores, imagínense. La interdicción táctica fue un éxito. El combate estratégico siempre ha sido un fracaso. La DNCD, el Ministerio Público, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia. Pero la pregunta clave aquí, ¿dónde estaba la inteligencia meses antes? Porque, colócame de nuevo el video de esa granja agrícola criminal industrializada, por el amor de Dios. Porque, miren aquí debe haber una firma logística, entrada de insumos, firmas humanas, movimiento constante de trabajadores. Alguien tiene que sospechar. Firma territorial, control de una zona específica, firma de tecnología, uso de radios y energía solar, paneles solares. Entonces, cuando una estructura criminal alcanza ese tamaño, deja huellas, bastantes huellas. Yo estoy siendo sarcástica porque, señores, es que a la verdad nosotros creemos que no creemos la película. Nos creemos la película. Estamos en una sociedad donde todo se graba, todo se vigila. Hay drones a caballo, a mulo, en zonas remotas. Aquí lo que debe de medirse, o debería medirse realmente, no es cuántas plantas fueron destruidas, sino cuántos financiadores fueron identificados para esa granja agrícola criminal industrializada. Cuántas cuentas bancarias fueron congeladas, cuántas propiedades fueron confiscadas, cuántos miembros de la red fueron judicializados, cuánto patrimonio criminal fue afectado. Si solo se destruye la plantación, la organización absorbe la pérdida. Ay, se perdió, pero continúa operando. Miren, a ustedes, los que me ven, a los usuarios, esto no es combate. La operación constituye una acción de interdicción exitosa. Intervinieron. Pero la información pública disponible lo que revela es que aquí no hay combate. No hay combate, porque el combate es degradar, incomodar, ser una piedra en el zapato significativa para la estructura criminal. Tranquilitamente. Entonces, desde una perspectiva hemisférica, ahora tenemos la modalidad de granjas agrícolas criminales industrializadas. ¿Cuántas hay así en República Dominicana? ¿Cuántas?
Porque colóquenme el video de nuevo, señor, ¿cómo estaba eso? O bien organizadita, con regadío. Yo me pregunté, yo le haría el dumping a esos nacionales extranjeros. Miren la maquinaria, pero eso fue un dinero. ¿Cómo que nadie va a sospechar? Miren esa vez. Y muy verdecita y bien cuidadita. Increíblemente. Y esa cosa, ustedes no saben lo incómodo que es ese olor. Bueno, vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Ay, Dios. Vámonos para una pausa, señor director, porque... Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres.
De regreso aquí en Noticias CTV y más. Ustedes saben que toda oficina o despacho de primeras damas en el mundo completo, incluyendo los premiers, los primeros ministros, abrazan una causa. Siempre la causa es social. La niñez, infancia, juventud, mujeres. Después que se desmanteló el despacho de la primera dama, las causas sociales están a la brigandina, sin supervisión, sin inspección. No es lo mismo estar de coaching, hablando, que darle seguimiento, porque incluso había fondos internacionales que se manejaban desde el despacho de la primera dama, como UNICEF, UNESCO, la FAO, para el Día de la Nutrición, para hacer programas para niños desnutridos. Es penoso que cuando yo veo asesinatos, fugas y maltratos, las fechorías que sacuden la protección infantil en Conani. A finales de mayo, una adolescente de 14 años murió a mano de 3 compañeras en el pabellón donde dormían. La Oxis había sido ingresada al sistema de protección el 15 de mayo del 2026. De ser un hogar para la protección de los menores en República Dominicana, se ha transformado en el escenario de maltratos, fugas, asesinatos y otras fechorías perpetradas por los propios internos. Esta realidad del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, esta institución descentralizada del Estado, se encarga de diseñar y ejecutar políticas públicas para garantizar el bienestar de los niños en estado de vulnerabilidad. CONANI, a través de su red de hogares de paso, da cobija a cientos de infantes. Esto incluye menores cuyos derechos están siendo vulnerados, víctimas de maltrato, abandono, orfandad, explotación infantil, abuso sexual, adolescentes con conflictos con la ley penal o aquellos que son entregados voluntariamente por sus padres. Sin embargo, en las últimas semanas, el centro de acogida ha registrado una serie de episodios violentos. Casos recientes, a finales de mayo, un adolescente de 14 años murió a mano de 3 compañeras en el pabellón donde dormía. La Oxis había sido ingresada al sistema de protección el 15 de mayo. El hecho quedó registrado en un hogar de paso adscrito al Consejo Nacional para la Niñez y a la Adolescencia, situado en San Antonio Guerra. Según las investigaciones, el crimen se realizó pasada de las 12 de la medianoche, cuando el personal abandonó el área para ir a recibir a una adolescente que había sido llevada por las autoridades para su ingreso. En esta situación, CONANI optó por suspender al personal a cargo de la seguridad y al acompañamiento de la intervención del centro. A través de un documento señaló que el centro donde se dieron los hechos se encuentra en perfiles de alta complejidad. Ya todo es muy fácil, de alta complejidad. Siendo estos adolescentes víctimas de abandono familiar, negligencia, abuso psicológico, sexual y emocional y maltrato físico. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el perfil de las personas que laboran dentro de esa casa de paso o una guardería? Entonces, el 8 de junio se registró otro hecho. 2 de las 3 menores acusadas de cometer aquel homicidio contra su compañera intentaron fugarse del centro donde fueron recluidas por el crimen. Qué interesante. Decenas de fugas. El 3 de junio, al menos 10 menores de edad se escaparon de la casa de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia CONANI, en el recinto de San Antonio de Guerra. Días después, la institución informó que los adolescentes que habían abandonado el hogar de paso fueron localizados y reintegrados al sistema de protección. Ok. Vemos, señores, que lo que está ocurriendo en CONANI no es un simple problema de seguridad. Es un fallo sistémico de gobernanza, supervisión, recursos humanos, control de riesgo y capacidad operativa. Cuando una institución creada para proteger niños termina registrando homicidios entre internos, fugas recurrentes, denuncias de maltrato, muertes bajo custodia, deficiencia en la supervisión de los centros asociados, el problema ya no es operativo, el problema de por sí es de la estructura de CONANI. Entonces, yo hice un ejercicio, déjame buscar los escándalos de CONANI más recientes. Y para sorpresa, desde el 2021 hasta la fecha,
2021, persisten denuncias heredadas sobre fugas, maltratos y debilidad y supervisión en hogares de paso en centros asociados. Le voy a dar la captura de las... Señor director, le estoy mandando a usted captura. Ya tú sabe. Ahí va. Luego veo, 2022, denuncia pública sobre irregulares en hogares de acogida, especialmente en Jarabacoa. Se reportan fugas y alegaciones de maltrato. Como ustedes pues, 2022, mírenlo ahí, para que ustedes vean. Y yo, pero eso, no, eso parece más una correccional, una cárcel que una cosa de esa. Y yo, pero no puede ser. Entonces, vemos también en la cronología. Continúan, 5 adolescentes abandonan un hogar de Conani de paso, posteriormente son localizados. 2023, continúan los cuestionamientos sobre capacidad de supervisión y seguimiento de menores institucionalizados. Eso fue una investigación periodística incluyendo Nuria. Reportajes denuncian abusos infantiles, fallas de centro de hogares de paso. Se cita que al menos 28 niños habían fallecido dentro del sistema. Mírenlo aquí. Nuria. Señor director, para que lo... Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no se habla de eso. En octubre de 2025 muere la bebé Yaslin Isabel Graciano de la Cruz, de 4 meses, bajo custodia de una entidad vinculada al sistema de protección de Conani en Santiago. Familiares denuncian negligencia y retrasos investigativos. Vemos en mayo del 2026, adolescente de 14 años es asesinada presuntamente por 3 compañeras dentro de un hogar de paso de guerra. Junio 2026, 10 menores se fugan del mismo recinto de guerra. Díganme. Entonces, Conani, que nosotros manejamos perfiles de alta complejidad, pero para eso está también salud pública, para eso está la asignación de médicos, psiquiatras y psicólogos. ¿Cómo llegó Conani a ese punto, a ese nivel? El fracaso de la prevención familiar, República Dominicana ha dejado de crear políticas públicas para prevenir e impactar a las familias. La primera falla no ocurre en Conani, sino ocurre antes. Conani recibe el producto final del fracaso de las múltiples instituciones, Ministerio de Educación, Sistema Nacional de Salud, Supérate, ayuntamientos, Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, Policía Especializada y Sistema de Salud Mental. Muchos menores llegan después de años de abuso sexual, violencia intrafamiliar, abandono, consumo de drogas, explotación y deserción escolar. La propia institución reconoce que muchos ingresos responden a abuso físico, abuso sexual, abandono y conflictos familiares. La mezcla de mezclar como el hacinamiento en las cárceles se deben de clasificar en este pabellón, esta categoría. La mezcla de perfiles incompatibles. Aquí, en principio de los principios, yo no puedo mezclar un adolescente adicto con personas, con otros adolescentes dentro de una habitación. En muchos sistemas modernos de protección infantil existen clasificaciones rigurosas. Dígase, niños vulnerables por un lado, víctimas de abuso en esta habitación, menores con trastorno psiquiátrico en otra habitación, adolescentes violentos en otro espacio, lejito. Jóvenes vinculados a pandillas con la policía ahí, vámonos, con cualquier perfil de trabajador. Cuando todos terminan compartiendo el mismo espacio, vemos esto. Lo que estamos viendo del colapso de Conani es el síntoma de cómo han fracasado las políticas públicas en cuanto a la niñez.
Tenemos un déficit, CONANI tiene un déficit de personal especializado. El dato más preocupante del asesinato es que el personal dejó el área cuando tiene que ser 24 horas de supervisión rotativo en todos los centros internos, de manera lógica, los que tienen 12C en la cabeza, en países hasta como en Haití. Hasta en Haití los misioneros, cuando protegen y acogen a esos niños, tienen vigilancia 24 horas, hasta en Haití, menos nosotros. Indica que aquí hay dotación insuficiente, protocolos deficientes y supervisión inadecuada. Un centro que alberga a adolescentes de alto riesgo no debería quedar sin vigilancia directa. La crisis de la salud mental. Aquí hay un problema que se discute tanto bla, 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 bla por las redes, se hacen demasiadas ruedas de prensa y que abogan por la salud mental. Todo queda en un video, en un reel, en papel y nada ejecutivo, nada de acción. Muchos menores ingresan con trastorno de estrés postraumático, depresión, conducta suicida, agresividad extrema, trastorno de apego, historial de abuso severo. Y no existe un personal clínico en ninguno de esas casas de paso, psicólogos, psiquiatras y terapeutas conductuales. Entonces, cuando yo veo todo esto, ¿dónde está fallando el gobierno de Abinader? La responsabilidad se divide en tres. Nivel político. El gobierno ha priorizado otras áreas de alta visibilidad política. Turismo, infraestructura, la seguridad ciudadana, con esa finca agrícola criminal, esa plantación industrializada. Y Haití. La protección infantil, bien gracias, no ha recibido la misma atención. A nivel administrativo, se observa una brecha entre las políticas diseñadas y la capacidad de ejecución. CONANI produce estadísticas, protocolos y planes, pero los eventos recientes indican que no tienen la implementación, la capacidad de implementar esos protocolos. A nivel presupuestario y de recursos humanos, los hogares de paso se están absorbiendo adolescentes cada día con conductas. Entonces, hay un hogar de paso. El personal se debe de medir de acuerdo al índice poblacional, de acuerdo, más personal en caso de que acojan más adolescentes o preadolescentes de 13 a 18 años con perfiles complejos, más seguridad, más psicólogos y más trabajadores sociales. Y República Dominicana, aquí, ¿usted ha visto algún trabajador social, señor director? Yo quiero saber qué hace la fiscalía cuando una madre reporta, denuncia, se empantalona cuando ella es víctima de agresión física por parte de su pareja. ¿Qué hacen con los niños? Nada. Ni siquiera un trabajador social se le asigna a esa pareja que se denunciaron mutuamente, se denunció agresión física y visitas periódicas. Porque hay que interactuar. Los casos que hemos visto últimamente de los homicidios pasionales, la mamá recoge a la niña o el papá recoge a la niña, la lleva a su casa, luego persigue a la pareja y la desgracia. Entonces, lamentándolo mucho, cuando yo hago una evaluación de riesgo sobre CONANI, aquí no se hacen reformas, no. Y ustedes saben que hoy en día el crimen organizado utiliza más menores porque las penas son más suaves. Por eso es que países como El Salvador, Honduras, creo que Argentina entró en ese, Estados Unidos, ya están sancionando, penalizando a un adolescente, preadolescente, como si fuera todo un adulto. Y yo digo, pero nada, aquí abandonaron la infancia y la casa de paso es defiéndanse quien pueda. Eso es lo que se ha llevado a eso. Y por otro lado,
cuando yo veo este colapso institucional de CONANI y la desprotección a la infancia, reetiquetaban en fábrica productos dañados y vencidos. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, informó que durante el operativo se descubrió una estructura que manipulaba fechas de vencimiento para hacer pasar productos caducados como aptos para el consumo, una práctica ilegal que constituye una serie de amenazas para la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores. La seguridad alimentaria, atentado a la salud nacional. Cuando yo veo esto, ok, Proconsumidor, ¿cómo encontró la fábrica? Es lo primero. ¿Cómo nacen esas estructuras? ¿Cómo pudo funcionar durante mucho tiempo esa fábrica de reetiquetado de productos caducados para introducirlo al mercado como apto al consumo? Esas son las preguntas que me vienen a la cabeza. Así tranquilitamente. Entonces, estas operaciones no aparecen de la noche a la mañana. Mira, somos la fábrica, estos son los productos y ya, hoy, 24 horas, ya, nos vamos. Tiene años operando. Normalmente, en inteligencia hay 5 fases. Identificación de una oportunidad. El criminal detecta supermercados que devuelven mercancías vencidas, distribuidores que acumulan inventarios dañados. Existen productos con etiquetas fáciles de modificar y las inspecciones son escasas. La construcción de la red. Comienzan a desarrollarse almacenes clandestinos, suplidores, transportistas, impresores de etiquetas y distribuidores. Y yo digo, ¿y no hay como un registro de todas esas imprentas y todo eso? En algunos casos aparecen empleados dentro del supermercado o dentro del almacén de alimentos. Lavado de apariencia. La mercancía recibe nuevas fechas, nuevos empaques, nuevas etiquetas, nuevos lotes, apareciendo el producto como si fuera legítimo. La inserción al mercado. La mercancía entra a través de colmados, supermercados pequeños, comercios informales, distribuidores regionales. El consumidor final jamás sabe que está comprando un producto vencido. Entonces, ahí hay una reinversión, las ganancias se financian con nuevas compras. ¿Dónde está la falla aquí? Mira, esto no es una falla solamente institucional, esto es una falla de coordinación estatal, porque, ok, Proconsumidor, su función es vigilancia de mercado, protección de consumidores, inspección comercial. Entonces, ahora mismo tiene que trabajar con Proconsumidor, Ministerio de Salud Pública, que su función es control sanitario, inspección de alimentos, bebidas, procesamientos, almacenamiento, entrar a todos esos colmados de esos barrios y de esos comercios informales y hacer inspecciones sanitarias. Pero se le olvidó la función al Ministerio de Salud. ¿Dónde estaba aquí las inspecciones sanitarias periódicas? Díganme. Todos esos comercios, todos esos mercados deben de tener hasta las pescaderías municipales inspección sanitaria periódica. El DIGEMAP, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, lo que tiene que ver con los alimentos, bebidas, cosméticos. Ellos, su función incluye habilitaciones, registros sanitarios e inspecciones. Y esa estructura, si está funcionando, es porque esa cosa no está fallando. ¿Fue inspeccionado? Díganme, ¿qué encontraron? ¿Qué medidas han adoptado? Entonces, el SECOM, que viene siendo la persecución del comercio ilícito, control de mercancía, investigación económica, yo me pregunto, ¿y sabrá el SECOM lo que hace? El Ministerio Público, procesar penalmente, lo hacen. Impuestos internos. ¿Por qué no mencionan a impuestos internos, pero sí la que debe de estar involucrada? Porque es una operación industrial que deja rastro, compras, ventas, transporte e inventario. Pero la ley lo que está bueno es para perseguir al contribuyente, a las MIPYME, a la clase media. Y no combatir realmente la evasión y la ilusión y cortar las exenciones excesivas y abusivas. Y ponerles impuestos
así, impuestos hormiga a plataformas digitales, así, que ustedes saben. Para eso sirve la DGI, pero no para dar rastro a eso. Aduanas. ¿Cuál es la función de aduanas? Monitorear importaciones, movimientos de mercancía y patrones anómalos. Si hay materia prima, proveedores del exterior. Fíjense lo que está pasando en una investigación de Nuria con los productos de Estados Unidos que terminan hacia acá. Ay, la falla del Estado. Bueno, señores, vámonos para una pausa comercial, que de regreso con las internacionales. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart. Para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. De regreso aquí, Noticias CTV y más. Señores, miren, muchas personas creen que, ok, si se termina el conflicto, todo vuelve a la normalidad. ¿Quién ha dicho? Cuando yo veo cómo los recientes ataques de Irán contra Israel indican que Teherán se siente cada vez más fuerte, cuando Irán lanzó misiles y drones contra Israel el domingo y el lunes en respuesta a los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano, el impacto militar inmediato pareció limitado. Sin embargo, su importancia política podría ser mucho mayor.
Durante años, Irán ha justificado los ataques directos contra Israel como represalia por acciones contra territorios, comandantes o intereses iraníes. Esta vez fue diferente. Teherán actuó tras un ataque contra uno de sus aliados, después de un bombardeo israelí contra un edificio supuestamente vinculado a Hezbollah al sur de Beirut. El lunes, el ejército iraní declaró que detendría los ataques contra Israel, pero la decisión misma de atacar plantea una cuestión importante. ¿Por qué los dirigentes iraníes consideraron que era el momento adecuado para dar ese paso, aún sabiendo que corrían el riesgo de provocar una nueva acción militar israelí y de poner en peligro las frágiles negociaciones de paz con Estados Unidos? Ya ustedes saben. Y yo digo, ay mi madre, ¿qué es esto? Desde una perspectiva de inteligencia estratégica, señores, es que ahora mismo hay un cálculo de cambio político en Teherán, que muchas personas no están viendo eso. Lo que realmente se dice es que Irán ha tomado una postura. Si atacan directamente a Irán, responderemos. Ahora también ha tomado la siguiente postura. Si atacan a nuestros aliados estratégicos, también vamos a responder. Frentes abiertos, dispersos. Eso se le llama lo que es defensa mosaico. Entonces, este cambio implica que Irán está intentando ampliar sus paraguas de disuasión para cubrir a Hezbollah, las milicias chiitas en Irak, los hutíes de Yemen y otros grupos alineados con Teherán. En un lenguaje más coloquial y más comprensible, antes Israel podía atacar a un aliado iraní y asumir que la respuesta iraní sería limitada o inexistente. Ahora, Irán intenta establecer una nueva regla: atacar a mis aliados, a atacar indirectamente a Irán y nosotros respondemos. Ok. ¿Por qué indica el artículo de que Irán se siente más fuerte? Sencillo, porque durante años se proyectó las sanciones colapsarían el régimen y mírenlo ahí. La presión económica provocaría una rebelión interna, mírenlo ahí todavía ahí parados. Los ataques israelíes degradarían decisivamente la capacidad iraní, mírenlo ahí respondiendo. Entonces, desde la perspectiva de Teherán, el régimen sobrevivió, el aparato de seguridad sigue funcionando, no hubo revolución interna, conserva la capacidad misilística y conserva aliados regionales, en este caso las milicias. Entonces, siempre hemos dicho, se ha estudiado la resiliencia estratégica de Irán, del régimen chií. ¿Significa que va a terminar pronto el conflicto? No, para nada. Mucha gente se equivoca en eso. Creer que la guerra se termina cuando ambos ya, ay, mira, estamos cansados, que ya vamos a firmar la paz. No, señores, para nada. En primer lugar, aquí hay una cosa que va a determinar una parte derrotada. Ambas aceptan un acuerdo y los costos superan los beneficios para todos. Y ninguna de esas condiciones existen actualmente en este conflicto. Israel cree que debe contener el crecimiento militar iraní. Irán cree que debe demostrar que no puede ser intimidado. Estados Unidos quiere evitar una guerra regional total, pero tampoco quiere que Irán parezca victorioso. Por lo tanto, señores, los incentivos para continuar la confrontación están ahí todavía latentes y presentes. ¿Cómo esto impacta al mercado global? Señores, va a haber un desgaste regional y va a impactar ya desde por sí el comercio. Eso como que es una naturalidad, una nueva naturalidad que debe de asumir los comercios, que deben de asumir los estados. Como ustedes pueden ver, va a seguir el riesgo sobre el transporte marítimo, va a seguir que la energía va a estar más cara, va a seguir fragmentaciones económicas, va a seguir... Señores, la tendencia es que las cadenas de suministro se vuelvan menos eficientes y en cuanto a seguridad geopolítica, nosotros vamos a pagar el costo. Ahora, ¿qué debemos observar los próximos meses? Hay un análisis estratégico que estamos nosotros observando. Los ataques iraníes más frecuentes contra objetivos israelíes, ataques israelíes más profundos dentro del territorio iraní, actividad de los hutíes contra el tráfico marítimo, evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán y el precio del petróleo por encima de los niveles que nos va a dar a nosotros. Y el gobierno no tiene un plan para eso.
ya no puede subsidiar más el combustible. Así que ahora mismo Oriente ni siquiera está en redefiniciones de reglas. Así que el conflicto va para largo. Y también las instalaciones que fueron afectadas durante los primeros bombardeos para reestructurarla de 4, 7, 10 años. Así que hoy es martes, que tengan excelente jornada y nos vemos como siempre mañana a las 7 por Noticias ITV y más.